En este video vamos a ver el teorema del seno. ¿Qué nos dice este teorema? Que en todo triángulo cada lado es proporcional al seno del ángulo opuesto. Es decir, que el lado BC es proporcional al seno del ángulo opuesto, que es el ángulo A, como el lado AC es proporcional al seno del ángulo B, que es el ángulo opuesto, como el lado AB es proporcional al seno del ángulo opuesto, o sea, el seno del ángulo C. Tenemos dos maneras de llamar a los lados. Uno es haciendo referencia a los vértices del segmento y otra es haciendo referencia al ángulo opuesto. ¿Qué significa? Que el lado AB lo vamos a llamar lado C, ya que se opone al ángulo C. Al lado BC lo vamos a llamar lado A, ya que se opone al ángulo A. Y el lado AC lo vamos a llamar lado B, porque se opone al ángulo B, con letras minúsculas. O sea que el teorema del seno lo podemos plantear de dos maneras diferentes, como vemos aquí en pantalla, en función de si hacemos referencia al lado con letra minúscula, ¿sí? O si hacemos referencia al lado directamente con los vértices o los extremos del segmento. Vamos a ver ahora un ejemplo. ¿Cuándo podemos aplicar el teorema del seno? Cuando tenemos dos ángulos, como vemos acá, y el lado opuesto a uno de ellos. ¿Sí? En este caso tengo el ángulo A, el ángulo C y el opuesto al ángulo C, que es el lado AB. Planteamos cuáles son nuestras incógnitas. Tenemos que buscar tres elementos, que son el lado BC, que no lo tenemos, ¿sí? El ángulo B, que tampoco lo tenemos, y el lado AC. Vamos a comenzar calculando el lado BC. Planteamos el teorema del seno. Lado AB es al seno del ángulo C, como el lado BC es al seno del ángulo A, como el lado AC es al seno del ángulo B. Reemplazamos aquí en esta proporción con los datos que tenemos. El lado AB mide 10 centímetros, el ángulo C mide 100 grados, por lo tanto nos queda aquí seno de 100 grados, el ángulo A mide 30 grados y lo que está en negrita son las tres incógnitas que tenemos que averiguar. Por lo tanto, nosotros vamos a tomar estas dos razones. ¿Por qué estas dos? Porque aquí tenemos una razón completa y acá tenemos otra razón que tiene una sola incógnita. Si nosotros tomáramos esta y esta, no podríamos averiguar ninguna de estas dos porque nos quedaría una ecuación con dos incógnitas. Y si tomamos esta y esta, tendríamos tres incógnitas. Por lo tanto, debemos tomar estas dos, ¿sí? ¿Para qué? Para calcular el lado BC. Nos quedó una proporción. 10 centímetros es al seno de 100 grados, como el lado BC es al seno de 30 grados. Por lo tanto, aplicamos la ley fundamental de las proporciones, que nos dice que el producto de extremos es igual al producto de medios, o sea que 10 centímetros por seno de 30 grados es igual a BC por el seno de 100 grados, y de esta manera, pasando seno de 100 grados al otro miembro dividiendo, nos quedaría despejada la incógnita que estamos calculando, que es el lado BC. Hacemos 10 por seno de 30 dividido seno de 100 en la calculadora y obtenemos que el ángulo BC es aproximadamente 5,08 centímetros. Vamos por otra incógnita. Vamos a calcular el ángulo B, ¿sí? Podemos aplicar justamente la propiedad de suma de ángulos interiores de un triángulo. ¿Por qué? Porque conocemos dos de sus tres ángulos, con lo cual si sabemos que la suma es 180 grados, ahí podemos averiguar B. ¿Sí? Reemplazamos A por 30 grados, C por 100 grados y despejamos la incógnita que es B. ¿Sí? De esta manera el ángulo B es 180 grados menos 30 menos 100. Y de ahí resulta que el ángulo B es igual a 50 grados. Ya tenemos dos incógnitas halladas. Vamos por la tercera, que es el lado AC. Planteamos nuevamente el teorema del seno y sustituimos. De aquí que ya tenemos el ángulo B calculado, con lo cual ya lo podemos reemplazar y ya tenemos el lado BC calculado, ¿sí? Con lo cual, para calcular el lado AB podemos tomar estas dos razones o podemos tomar la primera y la última, ¿sí? Porque ya deberíamos hallar solamente esta incógnita y todo esto está completito, ¿sí? Yo voy a tomar
la primera y la última, con lo cual nos queda que 10 centímetros es al seno de 100 grados, como el lado AC es al seno de 50. Obviamente aplicamos producto de extremos es igual a producto de medios, ley fundamental de las proporciones, despejamos el lado AC, para eso el seno de 100 grados debemos pasarlo al otro miembro dividiendo, multiplicamos 10 por seno de 30 y lo dividimos por el seno de 100 grados y obtenemos la última de nuestras incógnitas, que es el lado AC, que mide 7,78 centímetros. Y de esta manera averiguamos las tres incógnitas y resolvimos este triángulo oblicuo ángulo.